Retornamos con el último tramo de este segmento sobre lechería en nuestro ciclo Agroproyección 2021. Veíamos en las magistrales presentaciones de quienes ya han expuesto la importancia de la lechería en Uruguay, la inclusión permanente de nuevos atributos, la sanidad, el bienestar animal, la sustentabilidad como elementos clave en el mundo y claves en los requerimientos de los consumidores. Un camino que no tiene retorno y sobre lo cual a nivel predial se aplican metodologías diariamente sin importar la escala de las empresas. También veíamos y escuchábamos atentamente el grado de importancia que tiene en el tiempo el concepto de empresa familiar, de la inclusión de los jóvenes y subyacentemente la necesidad de incorporar a esta actividad a las nuevas generaciones. Evidentemente, para lograr todos estos objetivos, la investigación nacional juega un papel fundamental. Más vacas en predios de menor área, produciendo más leche, más sólidos, como decía el ingeniero Olegini. Y para conocer los caminos que se vienen transitando para llegar a estos objetivos, qué mejor que escuchar la voz de la investigación nacional. Para ello, hemos convocado al ingeniero agrónomo doctor Santiago Fariña, director del Programa Nacional de Lechería de INIA, que como todos saben tiene su sede en el INIA La Estanzuela, donde desde hace algún tiempo se utiliza una sala de ordeña robotizada y donde los datos y las tecnologías validadas están al orden del día. Gracias a Santiago y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos partícipe. Es una linda oportunidad de poder discutir y pensar en el año que viene, en los años que vienen. Así que pasamos a la presentación en esta pregunta que nos plantearon de si existe una vuelta al crecimiento. Y en principio la respuesta que creemos que tenemos es que sí, pero. Sí, pero porque lo primero es que ese crecimiento no es nuevo. Jorge más temprano mostraba este periodo de alto crecimiento que tuvo el país, donde se duplicó la producción de leche a nivel nacional, desde el 2000 al 2012 aproximadamente, pero que después de un traspié de algunos años y un estancamiento, se volvió a retomar ese crecimiento que estaba cerca del 17% en los últimos 5 años. Entonces, si pensamos para el año que viene, la pregunta es si sigue esa tasa de crecimiento y de qué manera. Y esto es el segundo pero es que no creemos que vaya a ser de la misma manera y en la misma magnitud o tasa de crecimiento que se tuvo en esa primera década del 2000, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Lo primero es que ese crecimiento que ha habido en estos 20 años se estuvo acompañado de un crecimiento en productividad. Esto es, la lechería no incrementó su área en gran medida, de hecho la redujo. Entonces, si hay más litros de leche es porque se produjo más litros por cada unidad de superficie, por cada hectárea. Y esa curva verde que miramos ahí nos muestra en ese periodo de tiempo cómo aumentó la productividad y ven que acompaña bastante el crecimiento que hubo en producción a nivel nacional. Entonces, incluso también cuando se decreció, ¿no? Entonces, si pensamos pensemos para adelante el año que viene y los años que vienen, nosotros quizás desde INIA nos toca tener una mirada un poco de mediano o largo plazo, no tan coyuntural. Entonces nos planteamos cómo sería ese crecimiento en productividad si fuese posible. Entonces, para bajarlo a tierra, la productividad es simplemente la multiplicación de cuántas vacas tengo por hectárea por cuánto produce cada una de esas vacas, ¿no? O sea, la carga por la producción individual. Entonces, si miramos, acá tomamos en base a los datos de DIE, esto es todo promedio nacional, este periodo donde se creció mucho, ¿no? Del 2000 al 2013. En ese periodo la productividad creció un 87%, ¿no? Esto es un alto crecimiento que estuvo basado en esa combinación de factores que es producción individual y carga, en la cual la producción individual aumentó casi un 50%, que fue el gran motor de ese crecimiento, y la carga también aumentó
cerca de un 30%. Entonces, ahora por ahí vamos a pensar si podrían aumentar y cómo algunos de esos factores. Y lo primero lo que vamos a discutir un poco es qué pasa si se puede aumentar la producción individual. Lo primero para tomar como referencia de ese periodo anterior que veíamos es que ese aumento del 50% que se había dado había sido desde un promedio nacional de cerca de 13 litros por vaca a 18 litros por vaca. Y generalmente es mucho más sencillo, no es sencillo, pero los saltos de baja producción a intermedia son más fáciles de alcanzar que de intermedias a altas y de altas a muy altas, ¿no? Entonces estamos claramente en un momento donde el crecimiento posible se hace cada vez más dificultoso o más fino, ¿no? El manejo para poder lograrlo. Entonces, ¿en qué se puede trabajar hoy? O sea, si nosotros, digamos, en cosas que ya se están haciendo, pero los saltos posibles de crecimiento hacia el futuro, en los próximos años, van a venir seguramente más de la mano de manejo. Y en manejo pensamos en estas dos cosas, o sea, el manejo animal, claramente hay cada vez más evidencia que el confort animal, esto es en los periodos de barro y frío en otoño e invierno, que tanto nos pegan, o en el verano por las condiciones de estrés calórico, es una variable que puede generar un poco más de aumento en producción individual. La salud, que comprende un montón de enfermedades y particularidades, pero en gran medida la mastitis, enfermedades podales, enfermedades metabólicas, hacen a que, o sea, el trabajo sobre esas enfermedades puede hacer que mejore la producción individual. Y también siempre hay un poco de margen para el trabajo en ajustes nutricionales y combinar mejor los requerimientos de las vacas con la nutrición que le estamos ofreciendo. Pero en mayor margen, creo yo, de mejora en producción individual está por el lado del forraje. Lo primero es la cantidad, ¿no? Esto si es lo más básico, pero anualmente vemos siempre que la primavera se generan esos picos de crecimiento a nivel nacional, si bien las vacas no están en su momento de pico respecto de su lactancia. Y esto es porque simplemente tienen más acceso a forraje, ¿no? Tienen más cantidad de comida. Pero la cantidad no es sola, y hay un margen de crecimiento también en calidad, tanto de lo pastoreado como de la calidad de las reservas en la que se sostiene la producción en los momentos donde no hay pasto. Y ahí el mayor margen de mejora está en el manejo, ¿no? Tanto el manejo agronómico como el manejo del pastoreo y la cosecha mecánica. Y el último punto con esto es que, si bien en el pasado, y quizás hasta los primeros 2011, 2012, el aumento en el nivel de concentrado fue uno de los motores del crecimiento y producción individual, ese crecimiento no es lineal a todo lo largo del aumento del concentrado. En los niveles, quizás por encima de los 6 kilos de concentrados, empiezan a verse respuestas cada vez menores, y hay que ser muy cuidadosos en no esperar siempre respuestas lineales a medida que seguimos aumentando el nivel de concentrado. Entonces, esto sobre producción individual. ¿Qué pasa con la carga? La otra variable que nos define la productividad. Y se puede aumentar carga, se puede aumentar en la medida que se aumentó en esa década, un poco más, en la que se duplicó la producción de leche a nivel nacional. Y bueno, no sabemos, digamos, probablemente sí. En este sentido, la diferencia con producción individual es que estamos en un margen, digamos, se pasó en ese periodo de 0,9 a 1,2 vacas por hectárea. Todavía existe un margen de aumento en promedio a nivel nacional en carga. Pero, de vuelta a otro pero, hay 3 condiciones para poder, que creemos fundamentales para que se pueda dar ese aumento en la carga promedio de los sistemas de nuestro país. Lo primero es que el rodeo crezca. Esto es, de vuelta, haciendo números globales bien sencillos a nivel nacional. Si pensamos que tiene que haber más leche o puede haber más leche en todo el país, tenemos 2 motores, o sea, o tenemos más producción por vaca o tenemos más vacas. Y si decimos que la producción por vaca tiene aumentos cada vez más limitados,
claramente el otro motor es que haya más vacas. Entonces, para eso el rodeo nacional tiene que crecer. Lo segundo es que la infraestructura de los tambos tiene que estar dimensionada para ese crecimiento, porque si no, se producen diferentes desbordes, y ahora vamos a ver un poco. Y lo tercero es que solamente esa carga se puede aumentar si yo realmente logro producir y consumir más forraje. De lo contrario, ese aumento de carga va a significar mayor dependencia de insumos externos. Entonces, miremos esos puntos brevemente. El rodeo crezca, ¿por qué? Esto es, fíjense, este es el rodeo nacional, o sea, todas las miles de vacas masa, digamos, vacas nordeñas y secas que hay, según DIEA y DICOSE, y fíjense que en los últimos casi 20 años el aumento ha sido muy bajo. Un 8% punta a punta con vaivenes no es algo muy destacable, o sea que se ha aumentado muy poco en la cantidad de vacas que hay a nivel nacional, y si miramos los últimos 10, este aumento o sea, es inexistente, digamos, está en cero. Entonces, ¿por qué sucede eso? En definitiva, que el rodeo aumente o no depende de un balance muy sencillo, que en definitiva es cuántas vacas se van del sistema, o sea, cuántas vacas se descartan o mueren, también cuántas se venden, pero si pensamos a nivel nacional, solamente serían las vacas que se venden a otro país, y esto media las pérdidas, o sea, las pérdidas, las salidas, y por el lado positivo está lo que entran las vacas que entran al sistema, que en definitiva son cuántas vacas se preñan y pueden tener terneras hembras, y esas terneras hembras, cuántas llegan a sobrevivir, o sea, depende de la mortandad de la crianza y la recría, y qué tan rápido llegan a estar en edad de concebir y parir, ¿no? La edad del primer parto. En ese sentido, la reproducción es un debe importante. La mortandad de la crianza en trabajos de INEA ha mostrado que está en promedio en el 18%, esto fue en el 2016, y la edad del primer parto está en los 31 meses, siendo que el objetivo sigue siendo quizás de los 24 meses, ¿no? Entonces, en esto, bueno, hay trabajo de INEA en la plataforma de salud animal, en leucosis, paratuberculosis, enfermedades que pueden hacer que mejore o se reduzca esta salida, y también todas las que tienen que ver con diferentes toxicidades y, bueno, y sistema de diagnóstico para estar más cerca, pero en definitiva, de vuelta, esto depende, o sea, responde al manejo en el tambo. Y también por el lado de las entradas, hay mucho trabajo tratando de mejorar las tecnologías que tienen que ver con el calectrado de la inmunidad de las terneras, las enfermedades de la crianza, que son las que producen las mayores pérdidas y por mortandad, las enfermedades de reproducción que también afectan esto, digamos, la cantidad de preñeces que logramos exitosas, y bueno, y el diagnóstico alrededor de la reproducción, ¿no? Y mucho trabajo en eso. Entonces, el tercer punto, el segundo punto, perdón, para que aumente la carga en el sistema, es la infraestructura. Y la infraestructura creemos que es quizás el factor que define qué tanto se puede crecer. O sea, es la tabla más corta para permitir el crecimiento del sistema, según la ley del IBI, ¿no? Entonces, ¿qué es esa infraestructura? ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a caminería, que las vacas tengan buena calidad de callejones y caminos para ir al tambo y perder poco tiempo en el traslado, y también digamos, no afectar su confort o su pérdida de energía. Estamos hablando de sombras, esto es poner suficiente sombra y suficiente cantidad de sombra por vaca para lograr ese mejor confort durante el verano, que también va a repercutir en mejor producción individual y poder sostener a cargas altas. Las aguadas, que también son necesarias para que la vaca pierda de vuelta poco tiempo para ir a la aguada, maximice su tiempo en pastoreo y mejore su consumo. La infraestructura de sala de ordeñe, que afecta muchísimo el tiempo que pasan las vacas también, y también muchísimo el confort que le estamos ofreciendo a la gente, con ordeñes más rápidos, ágiles y eficientes.
Los patios de alimentación, porque los sistemas que aumentan su carga claramente van a tener más demanda de momentos donde la pastura no está disponible, hay poco crecimiento y hay que suplementar. Necesitamos patios con buen diseño y buen confort. Y el sistema de gestión de efluentes, de vuelta, porque al tener más vacas, tenemos más tiempo de esas vacas en la sala de ordeñe y patio de alimentación, y generamos más residuos y tenemos que gestionarlos de una forma sostenible. Entonces, esta es una condición. Si queremos crecer en carga, necesitamos que el rodeo crezca y necesitamos que haya buena infraestructura. Obviamente esto no es sencillo y lleva inversiones, pero me parece importante plantearlo. Y el tercer punto, y el último, que mencionamos es el forraje, ¿no? Esto de vuelta es condición para el crecimiento en carga, ¿no? Si nosotros crecemos en carga sin más forraje, vamos a tener un crecimiento que va a encarecer el sistema, y es probable que no sea un crecimiento positivo, ni para el productor ni para el país. Entonces, en esto se viene trabajando mucho en línea desde hace muchos años y en conjunto con productores y técnicos, y acá mostramos una gráfica que resume un taller que tuvimos hace un mes con el INALE y con la gente de la universidad, donde revisamos un poco el trabajo que veníamos haciendo en sistemas en este sentido, para ver cómo queda, o sea, qué posibilidades de mejora en el forraje se pueden plantear a partir de los estudios, ¿no? Y a esto acá analizábamos, hace un trabajo de Pablo Chilibroste, tomando tambos comerciales de producción competitiva, que es algo que Gabriel mostró hoy, agrupados según su productividad en bajos, medios, medio bajo, medio alto o alto. Estos son sistemas comerciales de producción competitiva de Conaprole. Y qué cosecha de forraje entre lo verde, que es pastoreo directo, las reservas, cremita amarillo, que es el pasto reservado, y lo naranja, que es la reserva de cultivos. Entonces, si se fijan, primero mirando estos que son sistemas comerciales, vemos que hay un margen desde cerca de 4 toneladas a más de 8 toneladas, o sea, casi un 100% de mejora, incluso pensando en los sistemas comerciales. O sea que, si pensamos en aumento de carga, hay un aumento de carga. En los sistemas comerciales hay una brecha importante. Y por otro lado, miramos también los sistemas de investigación, el CRS con una vaca y media, disculpa, el CRS también con 2 vacas, mostrando el aumento en carga y el aumento de forraje que conlleva, y en Iña la Estanzuela, los sistemas del proyecto de 10.000, mandapasto vaca grande y mandapasto vaca chica, mostrando niveles de cosecha de forraje por encima de las 10 toneladas. Entonces, el margen de crecimiento en forraje por hectárea para sostener esos aumentos de carga es posible, tanto en sistemas como, o sea, está visto que el potencial está, digamos, conlleva las condiciones que decíamos, y no es sencillo, pero el potencial biológico está, lo marcan tanto los sistemas comerciales como los sistemas que estamos investigando. Y para concluir, este crecimiento en productividad en base a forraje, el análisis del INALE nos mostraba que genera en sistemas, por lo menos en estos sistemas controlados, donde se quería probar esto como una visión de futuro, claramente genera una posibilidad de ingreso de capital mayor. Esto es lo que Jorge Artagabeiti ha analizado tomando este sistema de $200 por hectárea, que es un modelo representativo de un grupo de productores a nivel nacional, y ese mismo sistema, si lo llevábamos a lo que era el sistema de una vaca y media del CRS, aumentaba $350, si lo llevaba a los indicadores de 2 vacas por hectárea del CRS, aumentaba también, y ese mismo sistema llevado a la productividad y costo del sistema manda-pasto vaca grande o manda-pasto vaca chica, llegaba incluso a aumentos de hasta $1.200 de ingreso de capital. Esto obviamente son sistemas experimentales, pero nos permiten ver que, de vuelta, con ese potencial de crecimiento en los niveles de forraje,
hay un margen de crecimiento en carga que desde el punto de vista económico, por lo menos por ahora, y nos resta analizar desde el punto de vista ambiental todavía estos sistemas, pero hay un margen de mejora posible. Entonces, en síntesis, lo que queríamos sobre esta pregunta de la vuelta al crecimiento, algunos puntos. Lo primero es que sí, creemos que ese crecimiento puede darse, pero que no tenemos que esperar que sea como antes. O sea, no creemos que es posible que la misma tasa de crecimiento de la misma magnitud y de la misma forma que se dio, o sea, con las mismas variables que antes, se vaya a lograr de esa manera, sino que se debería lograr de otra manera. Lo segundo importante a nivel de cada productor es que el crecimiento, creemos que para que sea sano y sostenible debe ser consecuencia de buenos resultados económicos. Entonces, que pueda crecer como lo ha hecho, productores a los que les fue bien en una escala chica, puedan seguir creciendo a una escala grande. Pero es peligroso que a veces creamos que por generar mayor escala vamos a mágicamente tener mejor resultado por hectárea y por vaca, y generalmente no es así. La escala no es una causa de mejora en el resultado económico por hectárea y por vaca. Y la productividad, entonces, ¿es una vía de crecimiento? Bueno, sí, pero solo si se acompaña de mayor forraje por hectárea, como decíamos. Si nosotros crecemos en productividad, pero no generamos más forraje por hectárea, nos muestran los sistemas comerciales y experimentales que no es por ahí el camino, y que ahí eso generamos un crecimiento del sistema. Pero con más forraje por hectárea, sí. Aumentar litros por vaca, hay un margen de mejora, pero hay que tener en cuenta que cada vez es más difícil y es un negocio cada vez más fino. Aumentar el número de vacas a nivel nacional y a nivel de cada tambo significa salir de ese estancamiento del rodeo, ¿no? Si bien ha sido variable, es preocupante ver que en los últimos 10 años el rodeo no ha crecido. Y esto depende directamente de la salud del rodeo y la reproducción. Una mayor carga, entonces, si aumentamos el número de vacas, se exige una mejor infraestructura y, digamos, que ya describimos, que sistemas necesitan muy buena infraestructura para funcionar, y también necesitan mucho foco en el manejo de pasturas. Estos sistemas experimentales con 10 toneladas que les mostrábamos conllevan un manejo muy preciso de la agronomía del pasto, pero incluso mayor y quizás algo que conlleva más atención de los productores es el manejo del pastoreo de los sistemas para lograr esas 8 o 10 toneladas de pasto cosechado. Y por último, pero que lo tenemos adelante, o primero en prioridad a nivel de los tambos, es cuidar a las personas. En esto referimos tanto a la familia de los productores que tienen que crecer de forma sostenible, y que no es difícil, es fácil para nosotros desde un escritorio, pero es difícil de lograr en el campo, y también sus equipos de trabajo y el resto de la comunidad que sostiene a la producción y a la cadena lechera en el país. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, eso era un poco lo que quería comentarles. Es el final de un nuevo bloque o segmento de este ciclo que hemos denominado Agroproyección 2021. Magistrales presentaciones de todos los expertos que hemos convocado, un cúmulo de datos, experiencias y caminos a seguir para continuar mejorando la producción primaria del Uruguay, esta producción primaria de la que en suma todos dependemos. Mañana los esperamos para seguir mirando el futuro sobre la base de la experiencia, la investigación y el conocimiento. Agroproyección 2021. Los esperamos.